Ciberseguridad. En este tópico nos vamos a centrar en debatir cuestiones relacionadas al mundo digital que nos rodea hoy en día. Principalmente nos vamos a enfocar en cuestiones de seguridad que afectan tanto a las grandes naciones como a las empresas, como a los individuos, como así también las consecuencias que descuidar este tipo de prácticas puede tener para la población y el bien de una nación. Antes que nada es necesario definir qué es la ciberseguridad. La ciberseguridad es la práctica de proteger sistemas, redes y programas de ataques digitales. Por lo general, los ataques apuntan a acceder, modificar o destruir información confidencial. También para ustedes preparamos una serie de distintos temas de interés para este tópico, temas relacionados con el tema general del mismo, para el cual ustedes se puedan enfocar de forma más ordenada. Estos son la ciberseguridad en la guerra, el espionaje y el sabotaje, el ciberactivismo y filtrado de información, la soberanía digital, y las nuevas amenazas y herramientas. Estos son los temas de interés que nosotros les planteamos a ustedes. Pueden acatarse a ellos o abordar cosas que a ustedes les parezcan importantes que estén relacionadas al tópico. Pero principalmente nos gustaría que esto sea abocado a estos temas en concreto. Ahora vamos a pasar a ver tema por tema, una pequeña introducción, una pequeña explicación de a lo que quiere llegar cada uno de estos títulos. No se queden solamente con esta pequeña explicación, sino que vayan a leer el paper que les proveímos. Ahí van a tener un montón de información, links a noticias y un pequeño pantallazo general de lo que son estos temas para que ustedes puedan tener algo desde dónde comenzar y de dónde empezar a buscar información. También van a tener preguntas disparadoras y distintos tipos de recursos. Ciberseguridad en la guerra. Como bien sabemos, a lo largo del tiempo, la forma en la que se combaten las guerras ha cambiado radicalmente. Y esto no solamente se da en el campo de batalla en sí mismo. Ahora las guerras no se disputan solamente entre soldados, sino que también la guerra se da en el ámbito digital. Hoy en día los ciberataques y la ciberguerra es el pan de cada día, inclusive en los conflictos militarmente activos, como por ejemplo el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora, se preguntarán por qué la ciberseguridad ha tomado una importancia tan grande en lo que son los conflictos armados. La idea más obvia y acertada es pensar en acceder a información privilegiada, acceder a información sobre el enemigo, tener información de dónde están sus tropas, de todo tipo de información confidencial, de espionaje, por así decirlo. Si bien esto es cierto, no hay que olvidarnos de un factor muy pero que muy importante, que es la infraestructura de una nación. Históricamente, en las guerras, los objetivos principales a la hora de invadir una nación o tratar de debilitar al enemigo es atacar su línea de suministros o su infraestructura. Hoy en día, en este mundo digital, todo está conectado, tiene acceso a Internet, todo depende de las redes de comunicación. Entonces es posible acceder a estructuras críticas de la infraestructura de un país, como por ejemplo la red eléctrica, la red de agua o inclusive el propio Internet. Cortar el acceso a Internet a todo un país, por ejemplo, podría hacer un daño muy grande tanto a su población como a su economía, como a muchísimos aspectos de esta, que lo dejaría en una situación muy vulnerable. Entonces, un ataque bien organizado puede generar un daño enorme y prácticamente irreparable a una nación sin disparar ni una sola bala ni poner en juego la vida de ni un solo soldado propio. Esto no quiere decir que no tenga consecuencias en cuanto a la población civil de estos respectivos países. El simple hecho de alterar el funcionamiento de una red eléctrica, de un sistema de agua, de un sistema de comunicaciones, puede tener daños muy graves, inclusive costar vidas. Esto no es algo que debe ser tomado a la ligera y debe ser contemplado en los tratados internacionales y en las distintas regulaciones que se den en torno a la guerra. ¿Tenemos hoy en día un marco regulatorio suficiente para contemplar este tipo de acciones en los conflictos armados? ¿Se plantean sanciones y represalias ante aquellos países que perpetúan este tipo de ataques? Esto es algo que les queda a ustedes y que deberán debatir el día del modelo. Espionaje y sabotaje. Los ataques de una nación hacia otra no solamente se deben dar en tiempos de guerra. Es completamente habitual que un país tenga vigilado a otro mediante una red de espionaje. Por ejemplo, es bien conocido durante la Guerra Fría el uso de espías por parte de las dos potencias mundiales y de agentes dobles y distintos tipos de recursos para obtener información privilegiada de sus rivales. Aunque estas dos naciones nunca llegaron a estar en una guerra abierta entre sí. A una nación no necesariamente solamente le interesa información de alguna otra nación rival. También le puede interesar información sobre
periodistas contrarios al gobierno de turno, partidos opositores, distintos tipos de asociaciones y agrupaciones civiles. Todo tipo de ciudadano puede ser vulnerable frente al espionaje. Y no es un secreto que algunos gobiernos alrededor del mundo han estado invirtiendo y desarrollando en tecnología para facilitar este trabajo, como por ejemplo es el caso del software Pegasus, un software diseñado por una empresa militar israelí, el cual se instala en el teléfono de la víctima sin que el usuario tenga que ejercer ningún tipo de acción, simplemente con un mensaje de texto. Este software puede tomar control prácticamente total del dispositivo, obteniendo registros de llamadas, de conversaciones, aplicaciones instaladas, ubicación, todo tipo de información. Se ha encontrado este software en dispositivos móviles tanto de miembros de gobierno como periodistas de distintos países y afiliados a distintas ideologías políticas, vulnerando así todo tipo de derecho a la privacidad e incurriendo en un claro caso de persecución política. Como vimos en el tema anterior, no solamente es interesante para un gobierno la información de algún país rival, sino que también lo puede ser ralentizar o dañar las infraestructuras o avances de otro respectivo país, como por ejemplo fue el caso de Stuxnet. La llamada primer ciberarma de la historia fue un caso en el que el gobierno de los Estados Unidos implantó en una central de enriquecimiento de uranio iraní un virus el cual de forma muy sigilosa y muy desapercibida iba dañando lentamente el proceso de justamente de enriquecimiento de uranio, con el fin de ralentizar el programa nuclear y evitar que este país fabrique una bomba nuclear. La información no solo se obtiene de algún archivo guardado en alguna oficina de gobierno de algún país. También se puede obtener mucha información simplemente analizando patrones de conducta de comunicación entre la población de una respectiva región, por ejemplo, en redes sociales. El análisis de este tipo de datos a gran escala está completamente en auge ahora mismo y se puede utilizar para campañas, ya sea de campañas políticas o de propaganda ideológica que puede interesar a alguna nación rival para desestabilizar la sociedad o implantar temas de conversación. Ciberactivismo. Sería ingenuo pensar que solamente los gobiernos o las grandes empresas tienen la capacidad de perpetuar este tipo de ataques o de acceder a la tecnología necesaria. En realidad, todo lo contrario, por lo general, las grandes mentes en el mundo de la ciberseguridad o de la ciberdelincuencia o como quieran decirle, se encuentran entre la población civil. Y este mundo está estrechamente ligado con una idea del ciberactivismo. Muchos promulgadores de estas prácticas, de estas tecnologías o de estas formas de usar la informática se definen como defensores de la libertad de expresión, de la libertad de acceso a la información o simplemente en la concientización sobre la ciberseguridad. Muchas veces inclusive siendo defensores del derecho a la privacidad, alegando que el gobierno y las grandes empresas o corporaciones acceden a demasiada información del ciudadano común, de los civiles y de los usuarios. Gracias a esto, muchas de estas personas se han agrupado y se han organizado bajo una bandera común en distintas organizaciones o motivos, ya sea por ejemplo el caso más famoso que podría ser Anonymous, que no es propiamente dicho una organización estructurada, sino que más bien un movimiento en el cual distintos hackers, digamos, de alrededor del mundo libran sus campañas políticas utilizando esta herramienta del hacking como arma y como forma de protesta. También está el caso de Wikileaks, una organización fundada por Julian Assange, una figura política altamente controversial, la cual se ha encargado de filtrar información y documentos confidenciales de múltiples gobiernos alrededor del mundo, con información verdaderamente muy sensible que está al alcance de todos con simplemente ingresar a su página web. El problema de estas formas de activismo es que las consecuencias que puede llegar a tener para un país o para un gobierno son
altísimas. No es simplemente una protesta en una puerta de una casa de gobierno o de alguna empresa que esté cometiendo algún tipo de injusticia, sino que puede revelar información altamente sensible sobre las operaciones de un gobierno o sobre los miembros que la componen. Entonces es algo muy preocupante para todas las naciones alrededor del mundo controlar a este tipo de asociaciones o individuos que actúen por cuenta propia. Sería ingenuo también pensar que todas las personas que hacen este tipo de actos buscan un bien común y luchan por detener las injusticias. La ciberdelincuencia existe, es un fenómeno real, altamente presente alrededor del mundo que también hay que vigilar por en cuanto a estafas, extorsiones y delitos varios. ¿Podemos considerar a estas personas como simples activistas normales o son más bien terroristas disfrazados bajo una capa de moral, los cuales deben ser detenidos y que se les debe caer el peso de la ley y de la justicia internacional? Esto es algo que no está claro tampoco alrededor del mundo. Hay figuras polémicas, también como nombramos antes, como el caso de Julian Assange, que incluso ha obtenido la protección política de un gobierno como es el de Ecuador frente a acusaciones de extradición del gobierno estadounidense y británico. Entonces, ¿qué postura se debe tomar respecto a estos casos? Soberanía digital. Hablar sobre soberanía digital puede ser un poco complejo porque todavía no existe una definición unívoca alrededor del mundo sobre exactamente qué es, pero podemos tener una idea general del término pensando en las acciones que debe tomar un país para garantizar la integridad, la confidencialidad, la seguridad de los datos o de la infraestructura de comunicaciones, tecnológica del país. Los datos de su población puede ser algo muy sensible y que no quiera que sea accedido por cualquier otro gobierno o empresa alrededor del mundo. Entonces podemos entender el poder real que tiene una nación por sobre este espacio digital, el cual comprende su país, como la soberanía digital. La propia naturaleza del Internet y de todo este mundo digital y virtual el cual habitamos complejiza el rol del gobierno en estos por su propia concepción y su lado más filosófico, por así decirlo, es un espacio más libre que muchos abogan de que no requiere una intervención estatal, gubernamental o organizacional de ningún tipo y que no debemos permitir que los gobiernos se sobrepasen en cuanto a los límites y barreras que están implementando, sino que deben ser los propios ciudadanos e individuos los que velen por su propia seguridad y su propia integridad de la información y de sus datos. Evidentemente, muchos gobiernos alrededor del mundo no están de acuerdo con estas afirmaciones y están preocupados por la incursión de diferentes empresas provenientes de países extranjeros que pueden tener políticas, ideologías y valores completamente contrarios o simplemente ser una amenaza para la seguridad nacional de un país, porque pueden estar al alcance de una información verdaderamente importante. Destacados son los casos, por ejemplo, de Huawei con sus tecnologías de antena 5G, que son las punteras en el mercado, pero se están encontrando con muchas limitaciones alrededor del mundo, más que nada en Europa y Estados Unidos, países afines para incursionar en estos mercados, ya que los gobiernos desconfían del gobierno chino, país del cual estas empresas son provenientes. O también el caso de TikTok, en el cual inclusive recientemente hubo una audiencia de parte del Congreso de los Estados Unidos con el CEO de TikTok expresándole las preocupaciones en cuanto a los datos de los ciudadanos estadounidenses se estaban siendo almacenados y revisados por el gobierno chino, alegando a una ley china que establece que todas las empresas alocadas en el país deben, si así lo requiere el gobierno, otorgar la información confidencial sin decir y sin notificar nunca que esto ha ocurrido, digamos. Las campañas políticas, ideológicas a través de redes sociales, también una preocupación y una herramienta de los gobiernos a su vez, como fue el caso de Cambridge Analytica en el Reino Unido, para
manipular o inducir a la población civil hacia determinadas corrientes de pensamiento o al menos introducir temas de conversación, como lo hablamos anteriormente en uno de los temas que ya hemos comentado. Dado el auge y el crecimiento de estos espacios virtuales, de la importancia de Internet alrededor del mundo, creemos que es necesaria también un consenso internacional respecto a las capacidades de un país para regular e intervenir los distintos aspectos del Internet. Si esto debe ser así o si no, y qué límites se deben poner a esto. Nuevas amenazas y herramientas. El avance tecnológico es inevitable y cada vez se produce más rápido. Hoy en día estamos posiblemente frente a la nueva revolución de la informática, como son las inteligencias artificiales. Estas pueden ser una herramienta poderosísima para acelerar el crecimiento de la humanidad en distintos tipos de aspectos, tanto productivos como tecnológicos o científicos. Pero también despierta una serie de preocupaciones. ¿Qué sucederá cuando el uso de inteligencia artificial en ambos estos militares sea cada vez más y más extendido? Vamos a dejar en manos de una inteligencia artificial que se tomen decisiones en cuanto a qué personas deben vivir y qué personas no, qué lugares atacar, cuáles no, qué es lo más conveniente en una situación de guerra. Vamos a permitir que una inteligencia artificial tome decisiones de semejante calibre que está al mando de un arma. ¿Qué rol va a tener esta tecnología en los conflictos que se vienen y en los que se están librando ahora mismo? No solo en ámbitos militares, también en aspectos de ciberseguridad, como venimos hablando, ya se están empezando a estudiar y implementar herramientas de IA para hacer ciberataques mucho más precisos y masivos a una velocidad nunca antes vista, como también es una herramienta poderosísima para detectar patrones en distintos tipos de malwares y de ataques maliciosos que se hacen a gran escala. De esta forma es mucho más rápido identificar y contrarrestar estos ataques. También genera mucha preocupación en cuanto a la generación de contenido y la posible difusión de noticias falsas que alteren el orden público. Ya hoy en día, con una tecnología que empieza a dar sus primeros pasos en usos reales comerciales, tenemos imágenes muy difíciles de distinguir a simple vista con un primer vistazo que son reales o no, como tuvimos el famoso caso de la imagen del Papa con el abrigo así moderno o imágenes de Trump siendo detenidos por la policía, que si bien sí, ahora si miramos detalladamente podemos encontrar errores, pero a simple vista puede pasar completamente desapercibido y además no sabemos en un futuro qué va a deparar todo este tipo de tecnologías, no solamente para la generación de imágenes, sino también para la generación de textos. Generar noticias y contextos y marcos nunca va a ser tan fácil como lo va a ser en un futuro o como ya lo está haciendo ahora. Estamos ante la oportunidad de por primera vez adelantarnos a las consecuencias y que no sea demasiado tarde y ya desde ahora proponer un marco regulatorio para el uso de este tipo de tecnología. Esto fue un pequeño resumen rápido de lo que es el tópico ciberseguridad y su importancia para la defensa de la soberanía.